Teorías sobre el aprendizaje. Teoría conductista. El conductismo es la corriente psicológica que afirma que la conducta del ser humano se basa en la fuerza de la asociación entre un estímulo y una respuesta. En el conductismo, la conducta es un fenómeno observable e identificable, y por tanto, las conductas inapropiadas se adquieren y se modifican mediante el aprendizaje. Para el conductismo, el aprendizaje no es más que un cambio en el comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de las asociaciones entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables del individuo. Dentro de la teoría conductista, existen 4 procesos que pueden explicar que en un sujeto se produzca el aprendizaje: condicionamiento clásico, conexionismo, aprendizaje asociativo, condicionamiento operante. Teoría cognitivista. El cognitivismo cambia la concepción aportada por el conductismo de personas consideradas como meras colecciones de respuestas a estímulos externos por sujetos activos en el procesamiento de la información. Se llegó a estos planteamientos cuando se advirtió que el conductismo era una corriente reduccionista, que no atendía a lo que ocurría en la mente de la persona desde que se producía el estímulo y se emitía la respuesta. La psicología cognitiva es una doctrina que afirma que nuestros pensamientos y expectativas afectan profundamente a nuestras actitudes, creencias, valores, supuestos y acciones. Por lo tanto, estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento, desde la percepción, memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. El cognitivismo intenta comprender qué ideas se alojan en la mente de los individuos y cómo esas ideas influyen en sus respuestas emocionales y conductuales, es decir, en cómo se sienten y cómo deciden actuar al respecto. Para esta teoría, el aprendizaje se descubre. La gran mayoría de autores cognitivos se ocuparon de estudiar la importancia de la implicación de los sujetos en su proceso de aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. Teoría constructivista. El constructivismo se apoya en la idea de la construcción propia del conocimiento por parte de los individuos, los cuales son sujetos activos que se relacionan con los demás y con su entorno, en un proceso constante de reconfiguración de estructuras mentales. El aprendizaje se construye gracias a la interacción del individuo con su medio ambiente, y a partir de otros conocimientos, de las formas de pensar propias y del modo en que se interpreta toda esa información. Gracias a este enfoque, empieza a darse importancia a las ideas previas del sujeto, a la variedad de estilos de aprendizaje que muestra cada individuo y los beneficios de la motivación para el logro de los objetivos planteados. El aprendizaje significativo, o la construcción del conocimiento y el desarrollo por etapas o estadios, son algunos de los elementos principales del constructivismo. Teoría social cognitiva. Para la teoría social cognitiva, el aprendizaje comprende y es una mezcla tanto de factores conductuales como de factores cognitivos. Los factores conductuales son aquellos que indican que el entorno de una persona condiciona la forma en la que ésta se comporta, y los factores cognitivos son los que afectan psicológicamente a los individuos. Se plantea que casi todo el aprendizaje humano se produce y se desarrolla debido al contacto que se tiene con los demás, sobre todo mediante la observación y la imitación de modelos. Gracias a la observación que el individuo hace de los demás seres de su entorno, es capaz de aprender reglas, normas, creencias y actitudes, y aprende a comportarse de una determinada manera en función de lo que se cree que se espera como resultado de sus actos. 4 mecanismos son los implicados para que se produzca el aprendizaje: atención, retención, reproducción, motivación. Lo realmente complejo de esta teoría es que afirma que el aprendizaje es un proceso interno que puede o no dar como resultado un cambio en el comportamiento. Pero aunque el comportamiento no se vea alterado, el aprendizaje puede haber ocurrido de todos modos. Teoría socioconstructivista. El socioconstructivismo se centra en afirmar que las personas aprenden fundamentalmente gracias al contacto con los demás y con su entorno, sobre todo por medio de las respuestas basadas en refuerzos y castigos, lo que supone una herencia clara del condicionamiento clásico, y a través de la observación de sus semejantes. Así pues, en el aprendizaje, los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. No existe una única teoría del aprendizaje social, sino que varios autores a lo largo de los años han ido configurando una teoría del aprendizaje social propia, contribuyendo así a la formación de los pilares básicos sobre los que se asentarían las bases del socioconstructivismo. El aprendizaje socioconstructivista entiende el desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, donde el individuo es un ser activo mediante un intercambio que tiene con su historia, con la cultura y con el entorno social. Teoría conectivista. El conectivismo ha surgido para responder a la creación de una teoría del aprendizaje conectado que encaje con la forma de aprender y relacionarse que están teniendo los individuos en los últimos años, debido al uso de Internet y las redes sociales. Esta teoría surge a partir del auge de las nuevas tecnologías, que obligan a los individuos a aprender de formas distintas, a encontrar aprendizaje en contextos diversos y a usar y compartir el conocimiento de nuevas formas. En definitiva, el conectivismo es una teoría del aprendizaje para el siglo XXI, que llama a la creación y conexión de nuevos aprendizajes.